Cuando tocas a tu perro, te pones fatal de la nariz, tienes que lavarte enseguida las manos tras tocarlo porque te pica todo. Quédate, porque hoy vamos a hablar de la alergia al perro. ¿Sabías que muchos dueños de perro notan síntomas de alergia, pero en realidad esos síntomas pueden ser por alergia a ácaros? Los perros acumulan gran cantidad de pelo muerto y eso es el alimento de los ácaros. Los gatos, en comparación, como se lamen mucho más, se tragan ese pelo y con ello se tragan a los ácaros. Por eso, la mayor parte de las veces, cuando alguien nota alergia al gato, casi siempre es por el gato, pero en el caso de notar síntomas con el perro, habrá que indagar más. Hablemos primero de lo que es la alergia al perro. Es una reacción de nuestro cuerpo contra unas proteínas concretas del perro. No todo el perro da alergia, solo unas proteínas. Además, esa reacción no es normal. El cuerpo actúa como si el perro fuese un virus o una bacteria, pero como no es un patógeno, al no poder destruirlo y seguir conviviendo con el animal, los síntomas se vuelven crónicos. Por eso son similares a un catarro, pero continuo. Vamos a hablar ahora de los síntomas que esta alergia puede dar. Normalmente síntomas respiratorios de vías altas, síntomas de piel y síntomas respiratorios de vías bajas. Antes de hablar con detalle, recuerda darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal para ir conociendo más de tu alergia. Hablemos de los síntomas respiratorios altos. Estornudos, congestión nasal, picor, lagrimeo y picor de ojos son los síntomas más importantes. A nivel de piel nos puede dar picor, eczemas, empeoramiento de la dermatitis atópica. Recuerda, además, que si somos alérgicos a los ácaros, podríamos notar esto, aunque no seamos alérgicos al perro. Puede dar también cuadros tipo urticaria en la piel, que son abones con picor y ronchones sobrelevados en la zona donde hemos tenido contacto con el perro. Puede dar, además, síntomas respiratorios bajos, tos seca, sensación de opresión en el pecho o de falta de aire, y también ruidos de pecho tipo silbidos, que se llaman sibilancias. Como el factor ácaros en el pelo puede confundirnos, si esos mismos síntomas se reproducen donde el perro nos lame, ese es un indicio más importante de que se trata de una alergia real al perro. Hablemos ahora de qué proteínas son las del perro que nos dan alergia. Así como en el gato están el FeLD1, FeLD2, etc., en el perro están sobre todo CAN F1, CAN F3, CAN F5 y otras más. En el gato, la que afecta más del 50% de los pacientes que son alérgicos al gato es el FeLD1. Esto es importante porque a nivel de vacunas, para que éstas sean efectivas, deberán incluir estos alergenos que son los más importantes. Antes de pasar al diagnóstico, recuerda que en el enlace de nuestro perfil puedes suscribirte a nuestro newsletter, donde te enviaremos novedades y donde tienes recursos que te pueden servir con tus alergias. Además, en el enlace de nuestro perfil puedes acceder a las guías descargables de alergia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primero de todo, la anamnesis, lo que nos cuenta el paciente, los síntomas que nos cuenta. Síntomas compatibles de vías respiratorias, altas, bajas o de piel al contacto con el perro. En segundo lugar, hacemos las pruebas de alergia, es lo que es el prick test. Importante, se hace una batería completa de alergenos que incluye los ácaros y incluye también perro, gato y otros pólenes y hongos. Importante lo del tema ácaros para descartarlo y confirmarlo del tema del perro. En tercer lugar, pruebas de función respiratoria, sobre todo lo que es la espirometría y las pruebas de broncodilatación, sobre todo para confirmar si hay asma, si hay síntomas respiratorios bajos, síntomas que lo sugieran. También tenemos lo que se llama el FeNO, que es la fracción exhalada del óxido nítrico, que nos mide el grado de inflamación alérgica a nivel pulmonar. Es especialmente útil en la alergia a gatos o perros, porque los niveles de estos alergenos en casa, cuando este animal convive con nosotros y nosotros somos alérgicos, son especialmente altos. Entonces, estos niveles de FeNO serán especialmente altos en los pacientes que sean alérgicos a animales. En cuarto lugar, las pruebas de alergia en sangre. Nos sirve para confirmar el diagnóstico. Y además, con los alergenos moleculares del perro, lo que hemos hablado antes, el CANF1, CANF3, CANF5, nos dará una información de si es candidato o no a la vacuna de alergia, en este caso al perro. Antes de hablar del tratamiento, recuerda darle a me gusta y compartir esta publicación con aquella persona que tiene perro y no quiere desprenderse del animal. Hablemos ahora del tratamiento. Al ser el perro, al igual que el gato, una alergia más de interior que de exterior, como medida de evitación básica, podría ser que el perro durmiera fuera de la casa y, si esto no es posible, intentar que no duerma en la misma habitación que nosotros. Además,
Si tenemos que cepillarlo o lavarlo, sería recomendable utilizar una mascarilla, al menos quirúrgica, si no puede ser FFP2 o FFP3. Además, podemos utilizar aspiradores con filtro EPA y purificadores de aire para disminuir la cantidad de perro en el ambiente. Las lociones capilares pueden hacer que el perro nos dé menos alergia, de manera similar a las que se utilizan en gatos. Pero al lamerse menos los perros que los gatos, probablemente será menos efectiva. Si comentas por aquí limpieza, te envío un listado de productos que pueden ayudarte en la alergia al perro y también a los ácaros. Tratamientos sintomáticos. Solo tratan la molestia y la consecuencia de la alergia, sin tratar el origen de esos síntomas. A nivel nasal, lavado nasal, sprays nasales con corticoides o combinaciones de corticoides con antihistamínicos. Importante, los sprays nasales hay que utilizarlos correctamente. Os dejo un enlace donde ver cómo hacerlo bien. Es muy importante también no utilizar los sprays nasales descongestionantes tipo Respibien o Vicks, que producen más síntomas y enganchan. Podemos utilizar también los antialérgicos o antihistamínicos en comprimidos y colirios oculares antihistamínicos si hay síntomas oculares. Si hay síntomas respiratorios bajos o asma, a nivel pulmonar usaremos los inhaladores. Los más habituales son las combinaciones que tienen un corticoide y un broncodilatador. Tienen pautas de utilización que son bastante cómodas y algunos de ellos pueden utilizarse también y al mismo tiempo como tratamiento de fondo y como tratamiento de rescate. Importantísimo, no hay un mejor inhalador per se. El mejor inhalador es el inhalador al que mejor nos adaptemos nosotros. Hay algunas personas que les funcionan mejor los inhaladores de polvo seco, otros les funcionan los inhaladores presurizados. Eso dependerá de cada persona. Y es importante hacerlo correctamente. Os dejo por aquí también el vídeo de cómo usarlos correctamente. Antes de pasar al tratamiento específico, coméntame por aquí abajo si notas síntomas con los perros o con algún animal. Tratamiento específico son las vacunas de alergia. Hay vacunas pinchadas y hay vacunas sublinguales. Se aplican tanto una como la otra de 3 a 5 años. Normalmente las vacunas pinchadas se aplican una vez al mes y las vacunas sublinguales varios días a la semana. El factor más importante para que funcione es que nuestra alergia cuadre lo que yo llamo huella dactilar alérgica con lo que contiene la vacuna. La mayoría suele contener los alergenos principales del perro, CanF1, CanF3 y CanF5 y algunos otros. Si nuestra alergia no es por ninguno de estos, la vacuna probablemente no funcionará. Dejo por aquí el link con el vídeo específico de vacunas de alergia. Y recuerda, si tú o alguien de los tuyos tiene síntomas con el perro, comparte este vídeo con él y síguenos para más contenido como este. Combatimos la alergia.